En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, nos disponemos a celebrar la Santa Misa aquí en la Capelina de las Apariciones de la Virgen. Dispongámonos a recibir la gracia de Dios en este encuentro con Jesucristo, que viene a nosotros, que nos habla y que se nos da como alimento. Y antes de celebrar estos misterios sagrados, nos reconocemos pecadores delante de Dios y con humildad le pedimos que nos perdone, que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Oremos. Te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de la Virgen María, para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No lo sobornes porque no lo acepta, no confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, decía la primera lectura del libro del Eclesiástico. Se lo decía como una invitación al hombre bueno que quiere servir al Señor y que sabe que tiene que hacer una ofrenda de sus cosas, pero el Señor le va mostrando el camino de la vida, donde no solamente debe ofrecerle las cosas como agradecimiento a lo que ha recibido, sino debe agradecérselo ofreciendo su propia vida. No te presentes con las manos vacías delante de Dios, le decía. Efectivamente, has ofrecido tus cosas materiales, has sacrificado algunas cosas, pero la mejor ofrenda que ve el Señor es que intentas cumplir sus mandamientos, que intentas ser bueno, que intentas corresponder con Él. No hagas una ofrenda injusta, le decía, porque en la ofrenda de la vida al Señor no basta solamente con orar, no podemos ser injustos con los demás. La justicia y la santidad del amigo de Dios, del que es justo delante de Dios, unen su amor a Dios, como el Señor nos enseña, su amor a los hombres, su defensa de los hombres y muy especialmente de los pobres y necesitados. Por eso decíamos, orábamos al Señor utilizando las palabras del Salmo: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Y así lo rezaban los judíos piadosos y lo rezó el mismo Cristo y los cristianos. Sin embargo, curiosamente, no hay quien gane a Dios en generosidad. Y el mismo que dice a los hombres: intenta ofrecer al Señor tu vida, porque es lo que debes hacer, es lo que corresponde a un hombre que sabe que Dios está por encima de él, que Él no es dueño y señor de la vida, que lo ha recibido todo. Sin embargo, Jesús a los apóstoles les dice que les dará el 100 por 1, y el que deje por él casa, padre, madre, hermanos, bienes, recibirá el 100 por 1 en esta vida, dice, y la vida eterna. En esta vida el 100 por 1 con persecuciones. Realmente la lógica de Jesús nos desborda siempre, supera la justicia distributiva, la justicia legal, lo que corresponde a cada uno. Jesús muestra el amor excesivo de Dios, que se da
el 100 por 1, que nos recompensa muchísimo más de lo que nos merecemos, porque en el fondo nos ama. Y Él nos introduce en un misterio de amor donde nosotros podemos reconocer cuánto ha hecho Él por nosotros. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y nuestra entrega, nuestro presentarnos a Dios con las manos vacías, de alguna forma, aunque intentemos llenarlas de buenas obras, siempre es menos de lo que el Señor se merece. Por eso el Señor nos da su gracia y multiplica sus favores con nosotros, para que nosotros podamos presentarle unas manos no tanto llenas de nuestras obras, sino de la gracia misma que hemos recibido con Él, de un mayor agradecimiento. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado, por eso nuestra oración, la más valiosa, la que se une a la oración de Cristo en su muerte y resurrección, es la Eucaristía, que siempre acción de gracias por todo lo que hemos recibido, pero al mismo tiempo ofrenda. Los pastorcitos de Fátima descubrieron muy pronto que la vida había que ponerla en las manos de Dios para servirle. Descubrieron muy pronto que había que ser buenos y llenar la vida de buenas obras, porque la maldad y el pecado del mundo hacía estragos. Descubrieron enseguida, incluso antes de las apariciones, ya con la aparición del ángel de la paz, o las dos apariciones del ángel de la paz, que su vida era para adorar al Señor que es Dios uno y trino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Y fueron descubriendo poco a poco en su vida y posteriormente con las apariciones que toda la vida, cuando uno abre el corazón a la gracia de Dios, es una recompensa, que el Señor verdaderamente nos da siempre el 100 por 1 y mucho más, que nos da mucho más de lo que nosotros podemos darle en esta vida, también con persecuciones, porque si nuestra vida aquí está marcada por la amistad con el Señor, está marcada por su seguimiento al Señor que muere en la cruz para dar la vida con nosotros. Y si la vida del hombre en esta vida, en este mundo de pecado, afligido por el mal de los hombres, necesita redención, los amigos que siguen al Señor de cerca, a los que el Señor les pide que entreguen su vida, padre y madre y bienes, es decir, que se desprendan de lo más querido, de lo más íntimo, porque Dios es el dueño de todo y Dios no nos roba nada, Dios no nos quita nada, Dios nos los da todo. El Señor recompensa infinitamente, pero aquí una de sus recompensas es seguirle también en su pasión, en su cruz, en su esfuerzo de salvación para el mundo. Nuestros rosarios, como hacemos aquí todos los días, de forma tan piadosa, pidiendo por el mundo entero, como nos ha pedido hacer la Virgen en sus apariciones, es una forma también de asumir nosotros ese misterio de la cruz, del dolor y de la muerte que está presente en el mundo, pero también es una forma de asumir nosotros la redención de Dios. Demos gracias al Señor y no tengamos miedo de ofrecerle la vida. El Señor sigue buscando cada día en cada uno de nosotros quien escuche su palabra y le diga: sígueme, que yo te llenaré de gracia y de felicidad, pero pon tu vida en tus manos, no tengas miedo, porque el Señor es el mejor pagador, el más generoso, y Él llenará nuestra vida y la recompensará como solamente Él sabe hacerlo, como lo hizo con los pastorcitos de Fátima y como lo hace con todos los que aquí se convierten de sus pecados. Amén.
En la Virgen María, Madre del Salvador, Dios Padre ha revelado la grandeza de su amor. Por su intercesión, elevemos nuestras súplicas por nuestras necesidades y las de todo el mundo. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que acoja en sí misma como la Virgen María la palabra de salvación y engendre a vida nueva a los que Dios ha llamado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la justicia en la comunidad humana, para que sean derribados los proyectos de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmados de bienes los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los creyentes en Cristo, para que María los sostenga, como en la Iglesia naciente, y lleguen a formar un solo corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los creyentes en Cristo, por los consagrados al servicio del reino de Dios, para que vivan su llamada con la misma generosidad con que María se ofreció a su Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que creamos sin reservas en el cumplimiento de la palabra de Dios y progresemos en el camino de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios misericordioso, escucha las súplicas que te dirigimos con fe por la intercesión de la bienaventurada Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros por tu gracia en oblación viva y perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en la memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en tu corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo de Leiria Antonio, el Obispo Presidente Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre misericordioso con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sanguis Christi, custodiat me, vitam aeterna.
Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María Virgen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.